Vamos a, vamos a ver ahora en este vídeo la regresión logística simple. ¿eh? Simple porque ya acordaos que simple es cuando tengo una variable dependiente, una y como variable independiente tengo una x. Si tengo una regresión lineal simple, tengo un modelo lineal, la ecuación de una recta, y igual a A más B por X. Si estoy haciendo una regresión lineal simple, perdón, regresión logística simple, tengo un modelo logístico que es I igual a fracción en el numerador e elevado a A más bx y en el denominador 1 más e elevado a A más bx. En los dos casos, en la regresión lineal siempre tengo dos coeficientes, A y B. El importante es la B, el que multiplica la X. Y en la regresión logística simple también tengo dos parámetros, A y B, y el más importante es la B, que es el que multiplica a la X. Pero el modelo ya no es lineal, es una función que llamamos logística, así que se mueve entre 0 y 1. He puesto aquí unos datos de oceanografía. Imaginaos que hemos recogido una serie de muestras, en concreto 54 muestras, 55 muestras, perdón, 55, en expediciones marinas, en zonas diferentes de un mar, y estamos detectando en zonas determinadas cachalotes. Vamos a intentar avistar cachalotes, ¿vale? Muy bien. En algunos casos damos cachalote y pondremos un 1, y en otros casos pondremos un 0 porque no hemos avistado, no hemos visto en aquella zona cachalote. Y tenemos la profundidad de donde hemos hecho el estudio, la observación, la búsqueda de cachalote. ¿De acuerdo? Esta es la profundidad en metros, ¿eh? En la que hemos detectado o no la presencia de cachalote. Al mismo tiempo, en aquella zona hemos estudiado una especie, otra especie. La presencia de la especie, uno sería presencia, pero sería no presencia de esta otra especie que queremos ver si está en posible relación con, eh, con la presencia del cachalote. Fijaros que tenemos dos estrategias diferentes, dos situaciones diferentes. Una variable cuantitativa, la profundidad, y otra, una variable dicotómica, la presencia o ausencia de otra especie, de la especie, pongamos, especie A, la que sea. ¿De acuerdo? Bien. Y os miráis los datos a simple vista, ¿no? Veréis que el cachalote se presenta en diferentes profundidades, obviamente, pero en general, si os dais cuenta, ahora vamos con cero, pero presencia de cachalote, no presencia. Las profundidades son un poco menores. Hay alguna en profundidad donde no encontramos cachalote, pero en general, si os dais cuenta, hay mucha abundancia de bajas profundidades. En cambio, cuando nos vamos a la zona de presencia, en general hay bastante profundidad. Raro encontrártelo en bajas profundidades. Hemos estudiado profundidades diferentes, zonas diferentes del mar. Y con la especie A ocurre que, fijaros, que cuando tenemos presencia de cachalote, es bastante abundante la no presencia de la A. Veces sí está, ¿eh? Ah, ¿veis? Aquí está A y está el cachalote, pero hay muchos ceros, ¿veis? Aquí. Y cuando vamos a la zona de no encontramos cachalote, hay muchos unos, mucha presencia, mucha presencia de la especie A. ¿Veis? Pues vamos a ver cómo esto nos lo refleja la regresión logística. En esta graphics, la regresión logística se hace
a través de la tecla relacionar y datos de atributos. ¿Eh? A veces los nombres no son muy afortunados en los softwares, pero bueno, es lo que yo siempre digo. Son máquinas prefabricadas y están hechas con unos criterios por parte de los profesionales. Siempre me gustaría hacer alguna modificación. ¿Eh? Pero bueno, eh, datos de atributos y regresión logística. ¿Veis? Este es el camino para llegar a la regresión logística. Ya veis que hemos visto en esta graphics, pues para hacer una descriptiva de una variable cuantitativa vendríamos aquí, para hacer una descriptiva de una variable cualitativa vendríamos aquí, para hacer una correlación vendríamos aquí, análisis de multivariado, para hacer una regresión lineal simple vendríamos aquí, pues para hacer una regresión logística simple o múltiple, nosotros nos vamos a ocupar de momento con la regresión logística simple, como hicimos con la regresión lineal simple, vendríamos aquí, ¿vale? La entrada de datos, ya os he hablado en otro vídeo, en el vídeo introductorio de descriptiva, cómo se pueden o entrar los datos directamente en esta Graphics o simplemente exportarlos, copiar y pegar y después con esta tecla de doble, pues puedes cambiar de doble clic, puedes cambiar el tipo de número, el tipo de variable, si es numérico, carácter, de todo trabajaréis con numérico, carácter, difícilmente trabajaréis con horas, etcétera, pero bueno, puede, todas estas opciones tenéis. Aquí puede poner comentarios que no juegan ningún papel en la estadística, pero es como un bloc de notas y el nombre de la variable. Bien. Por lo tanto, ya entrados los datos, tenemos los datos y vamos a hacer la regresión logística. Primero voy a hacer la cuantitativa. ¿Vale? Voy a hacer la cuantitativa. Muy bien, visualmente seguramente se ve mejor. Yo pongo aquí calote, que es la variable dependiente. Esto es la I. Y aquí, por cuantitativo, pongo la profundidad. ¿Vale? Muy bien. Aquí, si quisiera trabajar con una regresión logística múltiple, hay una opción que es lo que se llama stepwise, forward, backward, stepwise, selecciona hacia adelante, hacia atrás. Esto aquí no lo vamos a tocar porque únicamente tenemos una variable independiente, por lo tanto, la vamos a forzar que entre. Aquí sí que si se quiere incluir la constante, esta constante, este coeficiente, este parámetro que no es el más importante, pues lo incluimos y no pasa nada y hacemos aceptar. Me pide por defecto una serie de cosas. Muy bien, ya veréis. Este está bien. El intervalo de confianza es fundamental. No me lo piden, ¿eh? Bueno, en cambio esto pues no tiene tanta relevancia. El intervalo de confianza fundamental. Hacemos aceptar. Y ahora, ya me veis, esto es la A, la constante, esto es la A, esto es la B. Lo que multiplica a profundidad es la constante y lo que multiplica a profundidad, o sea, lo que multiplica la X, que es la variable dependiente. Bien. Esto, de momento, fundamental, ¿vale? Bien. Y fijaros que nos dice cuál es el modelo, que el otro es igual a E elevado por 1 más E elevado eta, donde eta es, fijaros, la A más la B que multiplica a profundidad. Es el modelo que os decía. Entonces, esta es una forma de pronosticar. Como hemos puesto cachalote 0, ausencia de cachalote, 1, presencia, cuando yo tenga una profundidad determinada, sustituyendo en este modelo, en esta fórmula, tendré la probabilidad de encontrar en aquella zona cachalote. Lo que tenéis reflejado en esta interesantísima gráfica. Tenemos el 0 aquí, tenemos el 1, aquí tenemos los puntos de las observaciones. ¿Sí? Fijaros que, sobre todo, no encontramos cachalote con estos puntos de aquí a baja profundidad. En cambio, el cachalote, que lo podemos encontrar a relativamente baja profundidad, sobre todo nos lo encontramos a profundidades elevadas. Por lo tanto, fijaros cómo va cambiando la probabilidad de encontrar
cachalote en función del aumento de la probabilidad. Por lo tanto, diríamos en terminología de regresión logística y en terminología de odds ratio, que es una odds ratio de riesgo de presencia de cachalote. Cuidado con el lenguaje que viene de la medicina, eh, porque normalmente en medicina ponemos 1 la enfermedad y 0 los casos. 1, nosotros también hablamos de oceanografía de casos, ¿eh? En un sentido, a veces, pues, estamos viendo que los leones marinos se infectan con leptospira. Bueno, pues ponemos caso y entonces está claro que no infectados, cero. Pero presencia y ausencia, que no es los y controles en el sentido médico, normalmente también le ponemos 1 a presencia y 0 a ausencia, y de esta manera diríamos es un factor de riesgo de encontrarnos cachalote, o un factor asociado al encuentro con cachalote, la profundidad. Por eso la otra mayor que 1, ahora lo veremos. Bien, esto sería un intervalo de confianza, pero sobre todo lo que me interesa es esto de aquí. Aquí, esto de aquí, este es los coeficientes que hemos visto antes, y esto es elevado a b. Elevado a 0,027 tenemos la otra ratio, que es 1,02. Es va aumentando la probabilidad 1,028 sobre 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va aumentando un 2,8%, y cada metro va aumentando, la ratio es 1,02 de 1, es decir, que de alguna manera es cada metro 2,08. Lo quisiéramos hacer por 10 metros, una se podría recodificar para cada 10 metros, o tenemos una opción que es que la otra ratio entonces hacerla elevado a este valor multiplicado por 10. Si esto lo multiplicas por 10, tendrías la otra ratio que representaría el aumento de la probabilidad de encontrarte cachalote cada 10 metros. Elevado el valor del coeficiente multiplicado por 10. Por cada 100 metros, complicado, aquí no tendría sentido porque no tenemos tantas profundidades. Pero les interesa dar el valor no por metro, no por cada 10 metros. En este caso, ocurre en medicina con los años. Es decir, calculamos por la edad, ¿no? Pues una odds ratio por año, ¿no? Y a veces lo pasamos, lo transformamos a una odds ratio por cada 10 años, cómo aumenta el riesgo por cada 10 años. En todo caso, es una odds ratio estadísticamente significativa porque no tiene dentro, ¿veis? Por lo tanto, es significativa. ¿No? ¿De acuerdo? Esto es lo más importante que tenemos en una regresión logística con una variable independiente cuantitativa. Ahora vamos a hacerlo con una cualitativa. Con una cualitativa tenemos dos opciones. Una sería hacerlo, fijaros, con describir datos categóricos y tabulación cruzada. Esta es una posibilidad, tabulación cruzada, ¿vale? Y entonces pondríamos lote aquí y especie aquí, ¿vale? Muy bien. Y ahora le digo razón de Mobius. La traducción del estratigraphics es muy desafortunada. Razón de Mobius. Esto nunca lo veréis. Esto es la otra ratio. Y lo voy a puesto para la otra ratio, que es como utilizamos el término, incluso hablando en castellano. Y en catalán o en cualquier lengua que no sea el inglés. Otra ratio, en alemán. ¿Vale? Muy bien. Razón de Mobius. Esto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Y ahora fijaros que aquí me ha puesto, esto es cachalote 0 y 1, y aquí es especie A. Bueno, hubiéramos podido poner al revés, especie A y cachalote, porque normalmente ponemos, sería la exposición, es presencia o ausencia de especie A, y cachalote que serían si queréis lo podemos cambiar, ¿Veis? Pongo aquí especie A como columnas y cachalote como esto. Especie A, las filas, y cachalote como columna. Entonces, aquí fijaros, cuando yo os pongo una tabla, digo aquí exposición, aquí no exposición, aquí textos y aquí controles. Pero el grafismo lo ordena por orden de número, de 0, 1, 0, 1.
¿Vale? ¿Veis? Bueno, en realidad no pasa nada, ¿eh? Simplemente que cuando me calcula, veis, la otra ratio, me dice cuál, cuál valor va a coger como numerador y como denominador. Y me dice que cogerá como numerador el 1, la fila 1, esto es fila, la fila 1, y la fila 0. Eh, por eso me da una razón de momio, una ratio, no es la correcta. En realidad, lo que tendríamos que hacer al revés. Y entonces esto hacemos opciones de verdad. Dice, la del denominador, la fila 2. Voy a poner la fila 2 porque me ha puesto la fila 1. Esto, esto no hagáis mucho caso de esto. Simplemente que por defecto me coge como denominador la fila 1. ¿De acuerdo? Y en realidad es la fila la que me interesa que sea el denominador. Por lo tanto, me sale 0,17, porque si lo calcula él, es la tabla como la hago yo en clase, ¿no? Que sería esencia de 1. Pues ¿eh? El 1 lo pondríamos aquí, exposición, presencia de 1. Pero no presencia de 1. Calote, 1, casos, pero controles. Tendríamos esto girado. Entonces, en realidad, la otra ratio es el producto de esto dividido por esto multiplicado por esto. Y obviamente, esto por esto, dividido por esto, no me puede dar 5 y pico como me daba, sino que me debe de dar 0,17. Esto es un problema de los, de los de los software, que lo hacen de una manera determinada que no es la forma a lo mejor que tú lo harías. En todo caso, cuando tengáis la utilizáis por esta opción, la variable exposición es dicotómica. Antes hemos hecho la variable exposición cuantitativa, la profundidad cuantitativa. Pero hay una opción que yo recomiendo, a mí es mejor, venir a la regresión logística de antes, poner aquí cachalote y en variable por cuantitativo, porque lo hemos puesto cuantitativo, le hemos puesto 0 y 1, poner la especie. ¿De acuerdo? Y así está todo resuelto. A mí me gusta más esta opción. Es una opción para que veáis la tabla 2x2 que hemos visto en clase, en los apuntes de blog, en la parte de logística. Claro, aceptar, le digo que adelante, le digo el intervalo de confianza para la otra ratio, y es que me calcula la otra ratio 0,17, ¿veis? Con este intervalo de confianza que me está diciendo que es significativo. ¿De acuerdo? Porque en realidad no deja de ser una regresión logística. Y tenemos un coeficiente, ¿no? Podemos ver una A, una B, igual. Lo que ocurre es que en este caso, el gráfico, y claro, en realidad solo tengo puntos aquí, aquí, aquí y aquí. ¿eh? Y entonces traza una línea recta. Bueno, en realidad el modelo logístico sería una curva más amplia, y me ha cogido solo el punto 0,2, entonces es como linealizarse. Pero creo que lo que me interesa es que os deis cuenta de que en realidad aquí es la acción de protección. Cuando tengo la presencia de especie 1 y menos posibilidades de encontrar cuando no está la especie A, A en presencia 1, no hay cachalote, y cuando no está la especie A, hay más posibilidades de encontrarte cachalote. Por lo tanto, esta sería la probabilidad de encontrar cachalote cuando no hay la especie A, y esta es cuando la hay, cuando sí que es la especie. Por lo tanto, la especie es protectora en el sentido usual de la palabra protector en regresión logística. Su presencia está asociada a la no presencia.
su no presencia de la especie A está asociada a la presencia de esto. Si revisáis un poco los apuntes, veréis cómo de esto hemos hablado en- en el curso. Por lo tanto, estos dos tipos de gráficos. Justo, eh, si vamos al blog, al blog, veréis esto que os estoy diciendo. En el curso de estadística aplicada, vamos a logística, por aquí, coeficientes de regresión logística, y esto mismo que os acabo de mostrar con una exposición dicotómica, especie A, no especie A, catalote, no catalote, fijaros que hemos encontrado esta situación de aquí, una situación de odds ratio menor que 1 y en este caso significativa. ¿De acuerdo? Si hubiera sido al revés, tendríamos este tipo de recta. Miraros bien esta parte, porque aquí he explicado esto que hemos visto de cómo dibujar una regresión logística cuando la exposición es dicotómica. Y si avanzamos un poquito, vemos lo de la exposición cuantitativa, esta misma idea de exposición cuantitativa, que hemos visto que, por ejemplo, en nuestro caso, la profundidad como exposición cuantitativa es un factor de riesgo para encontrarnos causalot. Ahí aumenta la probabilidad de encontrarnos causalotes, de tener casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Hemos visto en este vídeo, por lo tanto, regresión logística simple, tanto con una variable independiente cuantitativa como con una variable independiente eh, cualitativa o dicotómica. Y es importante que lo hayáis visto en, en- 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 en la con un software estadístico que lo hace muy bien. La regresión logística la hace muy bien. ¿Eh? Y yo recomiendo que cuando la tengáis dicotómica la veáis de esta manera. Mucho más recomendable. Hacerlo con la opción de relacionar datos por atributos y regresión logística. Y colocando esta variable, que aunque sea dicotómica como la tenemos numerada, ponerlo en variable cuantitativa y os dará este gráfico, calculará, como os he dicho, la ratio, acordaos, no razón de Mobius, odds ratio con su intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.